Un día más, estamos en el espacio Conversa. En esta ocasión tenemos el placer de contar con el psiquiatra y maestro de muchos, Mariano Hernández. Así que gracias, Mariano. Bienvenido. Buenos días, Ana. Buenos días. Bienvenido. Gracias a ti y a todos vosotros. Muy bien. Tenemos que agradecer también al Museo Thyssen-Bornemisza, ¿no?, por este encuadre tan fantástico en el que nos trae, en la sala 44, frente al cuadro del psiquiatra, para poder iniciar y conversar, ¿no?, contigo, Mariano. Hablando sobre ti. Para poder poner en contexto, eres licenciado en Medicina en el año 76, has sido jefe del Servicio de Salud Mental de Tetuán hasta tu jubilación, si bien antes pudiste recorrer pues, por Getafe, Parla, Alcobendas, Leganés. Eres docente en diferentes másteres, miembro del Comité Técnico de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, representante español en la Comisión Europea para temas de salud mental, presidente de la Asociación Madrileña de Salud Mental y de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y así vicepresidente del Mental Health Europe. Además de haber publicado... Cosas ya pasadas, cosas pasadas, pero tan importantes en tu currículum, está. ¿no? Bueno, sí. Y además has publicado numerosos libros y artículos. Con esta trayectoria, que es para coger aire, vamos a hacer memoria. ¿Cómo recuerdas los años 70 y 80, todo el movimiento de la reforma psiquiátrica? ¿Cuáles fueron las claves de todo este proceso y qué echas en falta de toda esta época? Bueno, haremos una aproximación así un poco flash, ¿no? Porque si no nos daría para todo el día estar hablando de aquellos años. Yo tengo, claro, recuerdos personales de aquella época, pues muy marcados, muy importantes, y luego, pues como es natural, podremos hacer una cierta consideración general, ¿no?, de qué estaba pasando entonces. En lo estrictamente personal, bueno, en los 70 yo acabo la carrera, previamente desde el 74, los 2 últimos años, estuve alumno interno en el servicio de psiquiatría y vinculado también a lo que iba a ser el nuevo hospital psiquiátrico en Valladolid. El cierre del antiguo manicomio, la apertura del nuevo y cantidad de disquisiciones y reuniones muy cargadas a veces, ¿no?, desde el punto de vista conceptual, ético, político, técnico, de ver cómo había que hacer esto, ¿eh? Yo era un chavalito, pero formaba parte de aquello y por tanto lo tengo como algo muy importante. Cuando se abrió el psiquiátrico, se abrió con lo que llamamos una unidad, una comunidad terapéutica experimental, yo tuve la suerte de hacer la primera noche, quedarme allí a dormir con los pacientes, eran 12 o 13, se habían trasladado del antiguo manicomio al nuevo hospital psiquiátrico, no había médicos de guardia, el médico estaba en su casa, yo era estudiante con cierta formación, y allí empezamos. Con lo cual, todo esto da una cierta idea del espíritu, si quieres, un poco atrevido, romántico, importante de lo que estaba pasando en aquella época, por lo menos para mí lo era, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, digamos, la cuestión general de lo que estaba ocurriendo en España es por todos conocido. En los años 70, pues el final de la época de la dictadura, el autoritarismo, la cantidad de conflictividad social y la importante también, yo creo, espíritu global generalizado, espíritu solidario, de construcción democrática, de buscar alternativas, de romper con aquellos antiguos esquemas sociales, políticos, de éticos, valores, etcétera, y dentro de esto estaba la psiquiatría. Entonces, no se hablaba entonces de salud mental, pero sí se empezó a hablar de la necesaria reforma psiquiátrica, de la posibilidad de cerrar o transformar los hospitales psiquiátricos, ahí ya había una gran polémica, y aquello pues llegaba a la población. En aquellos momentos creo que la prensa hizo un trabajo importantísimo, la prensa escrita, alguna prensa escrita, de dar a conocer la situación escandalosa en la que estaban cantidad de pacientes, enfermos psiquiátricos, cantidades de manicomios antiguos. Se hicieron reportajes en revistas generales, Sábado Gráfico, En Triunfo. Ángel María Helera, por ejemplo, hizo una cantidad de reportajes sobre mi viaje a través de la locura, que luego salió en un libro que daba cuenta de toda esta circunstancia. Martínez Andoriaga, otro periodista interesante, pues también, otros muchos. Interview luego más tarde también se sumó a esto, Viejo Topo, Ajo Blanco. Bueno, era algo que estaba formando parte de la cultura general. La gente quería, estaba a favor, sin saber muy bien cómo, de qué manera, de que esa situación entrara, diríamos, dentro del cambio que todos estamos queriendo, se esperaba, etcétera, etcétera. Esto dicho así en términos muy generales, ¿no? Acabo de hacer una reseña de un libro en el cual se hacen entrevistas a protagonistas de la reforma de aquellos años, 70 y 80, y claro, pues hay cantidad de historias, de cosas interesantes. Bueno, la gente, digamos, mezclaba un poco su compromiso social y ético con una apuesta también, y la gente que estaba por la reforma psiquiátrica se implicaba mucho. Había una implicación personal importante. Ante atisbos de, digamos, de propuestas de cambio, como sucedió pues, en el psiquiátrico de Miraflores en Sevilla, en las clínicas de Ibiza, aquí de lo que era el Francisco Franco,
en Madrid, en Oviedo, en Asturias, ¿no? El psiquiátrico de Asturias, Oviedo, en Conso, ante las propuestas de cambio más o menos importante que se querían por parte de las psiquiatras jóvenes de aquella época, etcétera, las respuestas solían ser represivas, disciplinarias, expulsiones, a veces más que esto, ¿no? Pues listas negras para no contratar a psiquiatras que habían sido rebeldes, etcétera, etcétera. A veces la policía aparecía en un hospital porque un psiquiatra estaba reunido con grupos de familiares y aquella convocatoria, aquella reunión no estaba autorizada, no sabía de ella. Bueno, cosas que rayan un poquito lo grotesco, ¿verdad? Esto es parte anecdótica. Lo importante es que mientras tanto España, como en otras cuantas cosas, estaba pues retrasado de la corriente internacional que estaba empezando a clamar ya por la salud mental comunitaria, por la alternativa a la asistencia psiquiátrica centrada en manicomios, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues yo tuve la suerte, digamos, de que me pilló jovencito y pude ir enganchándome un poco a todos aquellos procesos tan interesantes, tan intensos. Ahí es donde empieza todo el germen, ¿no? Donde vas haciendo recorrido, terminas por el Centro de Salud Mental de Tetuán, ¿verdad? Y ahí, si tú pudieras hablar de la evolución del Centro de Salud Mental de allí de Tetuán, a lo largo de los años que estuviste allí, ¿qué dirías? ¿Qué impregnó Mariano en este centro? Pues yo puedo hablar de mis recuerdos, me resulta muy difícil valorar qué impregnó, tal, ¿no? Sí sé que, por ejemplo, anteriormente, por ejemplo, en el Centro Mental de Parla, que fue construir casi desde cero, fueron años de muchísimo entusiasmo, muchísima dedicación, mucho y buen trabajo, duro y buen trabajo. En Tetuán también. Hubo un cambio significativo de equipo, que llevaba muchos años y que la gente pues, ya también se iba jubilando y empezó a llegar gente nueva. Mi esfuerzo fue intentar articular todo un trabajo en equipo e intentar abrir, más permeabilizar el máximo posible el equipo y el centro de salud mental a lo que es el barrio, la población, los barrios de la zona del distrito, para tomar contacto con entidades culturales, asociativas de distinto pelaje, asociaciones de ayuda mutua, el Banco del Tiempo, la Comisión Antidesahucios, otras cuestiones más tranquilas, digamos, pero de todo tipo de actividades para adolescentes, para familiares, temas de migración, temas de personas ancianas, un barrio con mucho tejido social, con mucha historia. Y ahí una de las cosas, si quedó algo, una de las cosas que a mí me parece que me gustaría que pudiera quedar son la pequeña tradición que iniciamos de hacer lo que llamamos los encuentros Salud Mental Tetuán. Desde Salud Mental nos proponíamos convocar a entidades, asociaciones que tuvieran que ver directa o indirectamente, a veces muy de lejos, con temas de salud mental. Todo lo que tiene que ver con vida social activa y controvertida, pues tiene que ver con salud mental. Pues la salud mental, como bien sabemos, es cosa de todos, construimos entre todos y, por tanto, esa creo que fue una de las cosas interesantes. A nivel un poco más técnico, quizá, la otra cuestión en la que puse mucho empeño fue el poner en marcha algún grupo de encuentro de pacientes con psicosis, un poco orientado desde la perspectiva de intervención grupal y también la perspectiva de la recuperación, ¿no? De dar protagonismo a los propios usuarios, de hablar de la vida más que de la enfermedad. Esto para nosotros era muy importante y yo creo que esa cierta cultura de interesarnos por la vida de las personas, sus trayectorias, sus biografías, sus contextos, más allá de la enfermedad, que a veces no sabemos muy bien lo que es o dónde empieza o dónde acaba, pues esto me parece que es algo que sí compartimos entre muchos, que yo estuve en ello, pero afortunadamente con otras compañeras, compañeros que estaban en lo mismo, y una de las actividades bonitas también desarrolladas durante ese tiempo era la incorporación que fuimos teniendo en varias ocasiones con vosotros a las visitas y trabajos y reuniones en Museo Thyssen, dentro del programa Educathyssen, etcétera, etcétera, red de públicos, tan interesante y a tanta gente le dio tanta savia, tanta lucidez y tanta capacidad de expresión y desarrollar algo que no es muy común, la actividad contemplativa, compartida y convertida luego en actividad expresiva, también compartida, dialogada, etcétera. Trabajando al final las historias de vida, exactamente, ¿no, Mariano? Y imbuidos de esto que tiene que ver, pues no sé, con la belleza, con la expresión artística, con la invitación a connotaciones internas de sentir, de evocar. Bueno, pues esto quizá cuantitativamente fueron relativamente pocas ocasiones, pero suficientes para que marcara hito, marcara cultura, marcara señal y huella en las memorias
Mía, por supuesto, pero mucha gente. Tanto una cosa bien interesante. Formas de hacer, ¿verdad? Formas distintas. de hacer, pero antes iremos hacia la parte del arte, pero no me gustaría dejar en el tintero cómo en tu tesis ya empezabas a plantear, ¿no?, esta parte del enfermo con el paciente, ¿no? Bueno, sí, la tesis en realidad fue intentar darle forma académica, diríamos, a unos trabajos que venía haciendo años antes con compañeros, compañeras de atención primaria. Dentro del grupo CESCA, que era una iniciativa en fin, que tuvo un proyecto FIS de correlación entradas y salidas en consulta ambulatoria, de qué pasa aquí, qué traen los pacientes, qué síntomas, qué problemas, qué dolores, y que sale. Una de las cosas que estudiamos era la comunicación, la relación médico-paciente y los problemas de salud mental dentro de las consultas de atención primaria. Dentro de esto pusimos en marcha una observación sistemática de consultas para intentar definir qué sucedía, qué tipo de diálogo tenía el médico y paciente, para desde ahí pues sacar algunas estimaciones, ¿no? Bueno, lo que obtuvimos no era muy sorprendente, son cosas que intuitivamente se podían saber, pues que son consultas muy directivas, con a veces poca oportunidad y poca tiempo, poca oportunidad, sobre todo para que los pacientes tomaran iniciativa, se explayaran en preguntar, se abordaran aspectos psicosociales. Todo esto lo estudiamos y uno de los resultados un poco más interesantes, aparte de la similitud entre muchísimas tipos de médicos o de médicas, ¿no?, de distintas edades, formación, etcétera, el formato de relación que se tendía a manifestar era muy similar, muy análogo, pero allá donde había cambios más significativos eran según que médico y paciente fueran hombre o mujer. Las interacciones entre mujer-mujer, mujer-paciente, mujer-médico, eran más interesantes desde el punto de vista que podríamos decir con más ocasión para que la paciente se explayara, preguntara, para que hubiera un intercambio, podríamos decir un poco más simétrico, un poco más horizontal. Pues esta es una de las cosas que me parecieron interesantes. Sin lugar a duda, ¿no? Y que puede marcar también intervenciones. Sí. Luego esto en sí mismo pues no tenía ninguna consecuencia, excepto que nos ayudaban algunos de estos datos para hacer seminarios, para compartir, para pensar en alto en torno a cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. Pero nunca te has quedado solo en Tetuán, sino que tu vertiente ha sido muy comunitaria, has lanzado, ¿no?, a otras comunidades autónomas, otros países como Portugal. También. ¿Por qué? ¿Qué respirabas de ti? Bueno, pues no lo sé, si una especie, bueno, pues así en sentido coloquial diría un poquito de culo inquieto, una dificultad para estar quieto en un sitio y a lo mejor, pues en fin, con esta tendencia a cierta diversificación, pues a lo mejor pierdes matices, ¿no?, de concretar en temas más acotados, más específicos, pero no sé si era pues también un cierto hambre de interacción, ¿no?, de saber qué pasa en el mundo, qué pasaba en otras comunidades autónomas, a través de la asociación, de la AEN, primero la Madrileña Salud Mental y luego AEN, a la que pertenece, pues claro, tomabas contacto con gente interesantísima en distintos lugares de las provincias, comunidades autónomas del territorio español. Y entonces, pues bueno, pues era bullía, ¿no?, un poco los proyectos. Alguien tiene un proyecto de reformular programas de intervención con pacientes crónicos o de intervención en crisis o de atención a familias, o abrir un hospital de día, un centro comunitario. Bueno, pues todo este tipo de cosas, en la medida en que se podía, pues me gustaba tenerlo de cerca. Afortunadamente recibía invitaciones de compañeros y compañeras para ir, visitarlo. En las distintas comunidades autónomas se estaba, porque la reforma psiquiátrica en España fue muy heterogénea, muy desigual. Entonces creo que esta era una señal también del momento. Intentamos aprender mucho unos de otros, unas de otras en estos trayectos y por tanto yo estaba en ese ajo, diríamos, estaba un poco en ese ajo. Lo mismo que pasaba luego con la cosa un poco internacional y las cuestiones europeas, pues que pues era muy importante para nosotros estar un poco de cerca de lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Pues sobre todo para aprender y para contrastar y para no estar solo mirando el ombligo, ¿no?, sino pues abrir frentes y quizá esto también es una forma de trasladar a cierta práctica social esto en lo que creemos muy de fondo muchos de nosotros, yo creo que tú también, que es bueno, pues no dejar de tener un diálogo abierto, ¿no?, una conversación abierta siempre, no ya solamente el diálogo abierto que es la técnica que se usa a veces para abordajes precoces de personas con psicosis, etcétera, sino como perspectiva, ¿no?, ante la relación con el mundo, con los demás, estar en conversación, tener abiertas las ventanas, en los ese oídos, espíritu, la vista, los en ese espíritu de aprendido, ¿no? Eso, Mariano, que te lleva además a trabajar con personas en privación de libertad.
Ajá. ¿Qué destacarías de esos momentos? Bueno, este es otro tema bien importante. Sí, yo trabajé con dos, sí, al decir en privación de libertad, creo que te estás refiriendo sobre todo a las aproximaciones que he hecho al tema de salud mental en prisión. Eso es. Y las personas están en el circuito penal penitenciario. Pero fíjate, yo siempre hilé la privación de libertad con dos áreas que aparentemente serían casi contrarias, que son esta población carcelaria, diríamos, o que está en esos circuitos, y las personas que están encerradas en la calle, los pacientes mentales sin hogar. Empecé con ello en los años 90, muy intensamente, con la Red Europea de Salud Mental de Exclusión Social y también con la red madrileña para intentar ir haciendo lazos para reconocer el problema, cómo intervenir, etcétera, etcétera. Y luego pues surgió de una forma, pues a través de un buen amigo y compañero que desafortunadamente falleció hace unos años, Rafael Herrera, que en Puerto de Santa María estaba muy implicado desde su centro de salud mental en hacer apoyo e intervención con pacientes mentales que estaban en el penal del puerto, emblemático lugar, duro. Sí, sin duda. Y entonces pues me parecía excelente aquella trayectoria, nos fuimos animando mutuamente en que desde la asociación teníamos que hincar el diente a este problema. Ya anteriormente la AEN había contribuido mucho a hacer informes que contribuyeron a cerrar el psiquiátrico de Carabanchel, por ejemplo, ¿no? Emblemático. Por tanto, había habido toda una trayectoria y durante años se había volcado más el foco de atención en otros aspectos, se había dejado esto un poco más de lado. Y entonces surgió una circunstancia que fue que, siendo yo vicepresidente, creo, en Mental Health Europe, pues me invitaron a representar a Mental Health Europe en las instituciones europeas en Estrasburgo, a presentar un estudio que diera información sobre la situación en Europa de la salud mental de los pacientes en prisiones, junto con problemas de drogadicción e infecciones, tuberculosis, sida, hepatitis. Entonces me pidieron que hiciera yo ese estudio, esa presentación allí en Estrasburgo, y bueno, pues yo le pedí mucha ayuda a Rafael Herrera, que conocía más de cerca el problema, me informé con documentos, etcétera, etcétera. Me ayudó mucho también, que además vino a la presentación de Estrasburgo, Julián Espinosa, otro emblemático compañero que falleció hace unos años también, y muy experto, muy conocedor del tema, y presentamos ahí una circunstancia de cómo estaba el tema en Europa y cómo había que trabajar para mejorar, garantizar derechos, garantizar atención, calidad de vida, salud, etcétera, etcétera, personas con problemas de salud en Europa. Después de esto dijimos, bueno, hay que hincarle el diente a la situación en España. Propusimos una ponencia en la AEN, durante 3 años estuvimos preparando un librito, una ponencia, sobre la situación en España de este tema, y participamos 10 o 15 personas, ¿no?, en los preparativos a lo largo de los 3 años aquellos. Salió editado un libro que afortunadamente tuvo mucho impacto en el contexto ¿no?, de los médicos de sanidad penitenciaria, los responsables políticos, muchas asociaciones vinculadas o interesadas con este problema, pues fue una aportación interesante, y desde entonces lo hemos seguido. Se creó huella entonces, ¿no, Mariano? Porque ¿qué le falta a este sistema para poder atender a las personas? Bueno, pues le falta compromiso, falta organización. La sanidad penitenciaria está fuera del sistema, bueno, está en el Sistema Nacional de Salud, pero de aquella manera, es decir, regulado desde las instituciones penitenciarias que dependen del Ministerio del Interior. No comparte, no está permeabilizado, digamos, con el conjunto del Sistema Nacional de Salud, y dentro de esto, si la psiquiatría y la salud mental suelen estar orilladas en los programas generales, la dotación presupuestaria, el esfuerzo transformador, el esfuerzo transformador no llegó a la prisión, ¿no? O si llegó en algún momento, enseguida se diluyó. Y le falta pues un poco esto, reconocimiento del problema, airearlo, compartirlo, y bueno, hay una, digamos, connivencia de que, bueno, hacemos los sordos y mejor están un poco retirados, como pasó con los manicomios en su momento, ¿no? Entonces, personas que están mal, están retiradas, están aisladas, pues haya cuentas, y claro, las personas que están en prisión son ciudadanos que han cometido un delito, que tienen un problema mental en esta ocasión, y cuyo porvenir depende muchísimo de que tomemos en serio sus posibilidades de recuperación y de respeto a la dignidad, derechos, etcétera, etcétera. ¿Como sociedad estaríamos colocados también ahí, Mariano? En esa falta de compromiso, ¿no?, de integración, de inclusión, de sociedad inclusiva. Yo creo que somos portadores o depositarios de tradiciones que en cierto modo es no querer ver ciertos problemas, o tenerlos negados, o dar por buena los mecanismos tradicionales de no querer saber, no querer ver y de exclusión, por más que esto signifique la privación de derechos y oportunidades de vida de gentes
que generalmente son también las gentes a los que les va peor en la vida, que vienen de circunstancias a menudo, ¿no? De pobreza, de migración o de exclusión o de sufrimiento de pertenencia a familias con vidas muy difíciles, ¿no? Y con pocos recursos para organizarse bien, para salir adelante. Entonces, en un momento determinado, uno de sus tropiezos que llevaron a algún tipo de delincuencia y de ahí a la prisión, pues generalmente significa la apertura de unos circuitos que acaban siendo circuitos cerrados de entrada-salida, de puerta giratoria, etcétera, etcétera, con gran sufrimiento. Entonces, bueno, se trata de hacer una aportación a buscarle, también a dialogar con estas instancias y con estas personas y a buscar salidas, bueno, pues que en aquellos países que se lo proponen en serio van encontrando y va viendo, ¿no? Efectivamente. Instituciones más pequeñas, más abiertas, incluso pensar como hay grupos que, bueno, que otro derecho penal es posible, que no toda sanción es carcelaria, que hay otras formas de que la persona se responsabilice de recuperarse para sí mismo y para la sociedad y, bueno, pues un poco darnos cuenta del daño que a veces estas instituciones están generando. ¿Qué opinarías de la exoneración de la responsabilidad y la alegación de sufrir una enfermedad mental? Bueno, en estos momentos es así. Esto ha significado muchas veces mucho debate. Alguien dice, bueno, una persona que tenga una enfermedad mental no debe quedar libre de responsabilidad frente a sus actos. Y esto, pues dicho así, es verdad. Y nosotros en la perspectiva de la recuperación trabajamos para que la persona asuma la responsabilidad del cuidado y la construcción de su vida. Pero cuando alguien comete un delito en unas circunstancias en que verdaderamente tiene una situación de lo que en términos generales podemos llamar un juicio de realidad tremendamente, en fin, opaco, distorsionado, llamémoslo como quieras, o ausente, esta persona me parece que no debe tener el mismo trayectoria, la misma respuesta penal que quien, digamos, no está privado de esta circunstancia. Y luego otro aspecto más. Cuando una persona con unos problemas mentales importantes entra en prisión, el nivel de sufrimiento, el nivel de riesgo de empeoramiento es muchísimo mayor. Es decir, la misma pena es como mucho más grave. Por tanto, yo hoy por hoy, teniendo en cuenta un poco estos dos aspectos, aunque sería para discutir con muchos matices, sí me apunto a la situación de ahora, que puede haber la posibilidad de ser reconocidos sin, es decir, que ante una historia delictiva puedan digamos, recibir una sentencia que significan medidas de seguridad alternativas, no tanto como la prisión, por falta de responsabilidad penal. Bueno, pues hemos cambiado el encuadre de aquí del museo, que estamos en las salas del taller del área de Educatisen, que tanto trabajo hacemos con las personas usuarias que acudimos aquí al recurso, y desde este vínculo, ¿no?, que trabajamos con el Museo Thyssen-Bornemisza de aquí de Madrid, ¿qué destacarías del trabajo comunitario, Mariano? ¿Qué es para ti lo comunitario? En general, claro. Pues es para muchas cosas a la vez, porque en principio era casi un referente casi abstracto, ¿no? Yo me acuerdo cuando teníamos que en fin, hacer planes, ¿no?, con la reforma psiquiátrica, decíamos, bueno, los pacientes salen del hospital y entonces pasan a la comunidad y haremos intervenciones comunitarias. Y luego esa comunidad que nosotros ideábamos, pues a veces no estaba como tal. Yo creo que tenemos muchos edificios y mucha gente pululando acá para allá, pero lo que es lo comunitario en el sentido de algo, estructuras acogedoras, con lazo social activado, con circulación de actitudes solidarias, con reconocimiento personal e interpersonal, digamos, toda esta trama un poco rica de valores, de afectos, de reconocimientos de unos y de otros, está muy ausente, Entonces, comunitario, referido un poco a lo que queríamos, esperábamos, o a veces soñábamos, pues no deja de ser una cierta quimera, pero por otro lado es algo de lo que no renunciamos, es decir, porque lo otro, el antónimo, es decir, lo que no sea comunitario, es aislamiento, individualismo, cerrar con puertas. Por tanto, lo comunitario yo lo asimilo desde el punto de vista práctico, no ya utópico o idealizado, abrir puertas, abrir ventanas y abrir conversaciones y a no renunciar a estar formando parte de esa dialógica y dialéctica entre, en este caso nosotros, los profesionales, la población, los usuarios y sus familias.
e incluyendo dentro de la población entes significativos, como pueden ser, bueno, pues no sé, el mundo del trabajo y de la empresa y del trabajo. Bueno, pues estamos muy desconectados, ¿no?, de lo que circula en el mundo del trabajo, que es tan necesario, es el mundo de la educación y de la formación, y el mundo de la cultura, donde ahí estáis, por supuesto, ¿no? Entonces, pues lo comunitario sería desde los profesionales que trabajamos, en este caso, ¿no?, en los equipos, servicios de salud mental, abrir puertas y ventanas a hacer intersección e interacción con lo que hay de vida fuera de los despachos. Por tanto, es un poco conectar con la vida, y en la vida hay gente y hay comunidad. Bien sea que a lo mejor no tan trabada y tan bien cuidada como uno quisiera, pero es lo que tenemos y existe. O sea que... Y en esa vida, en esa búsqueda de la vida, ¿no?, en todo tu bagaje, aparece el arte como herramienta de transformación. Sí. ¿Qué significaría para ti, Mariano? Bueno, verdaderamente yo, que soy una persona que admiro mucho el arte y soy negado para la construcción y la expresión artística, por lo menos así cualificada, ¿no?, pues significa mucho, sobre todo este contacto. Por un lado, bueno, soy un admirador o un seguidor, ¿no?, de algunas personas que practican, ¿no?, cuestiones relacionadas con expresión artística y en beneficio de salud mental. Ya no solamente la arte terapia en general, sino también, por ejemplo, danza terapia, interesantísimo. Trabajo con la música, otro tanto, ¿no? Y en esto aparecéis vosotros y un poco todos los proyectos de museo, que bueno, es arte de otra manera, ¿no? Esta otra parte contemplativa del arte, que me parece tan interesante, y además que siempre abierta también a hacer diálogo con alguien que, bueno, que en su momento ha plasmado en los cuadros cuestiones de su mundo interno, y que por resonancia quien lo mira y quien lo contempla, pues también se lo vive o revive, siempre con una dosis de transformación. Por tanto, el arte en este sentido es una oportunidad y una expresión para conectar con todo aquello que está más allá de las palabras y que nos entra por otros sentidos, la vista, el oído, etcétera, etcétera, en este caso de la pintura más por la vista, que produce resonancias y sugerencias en nuestro mundo interno, en nuestro mundo imaginario, y que, bueno, se enriquece aún más, y eso también lo transformamos en la posibilidad de ser compartido y dialogado con otros, en fin, con otros sujetos, análogos a nosotros. Es un encuentro entre intersubjetividades, ¿no? Solamente con uno, sino como para con el otro. ¿Ahí también la literatura entraría dentro de esto? Sí, sí. Otro tanto, ¿no? Escribir puede ser una cuestión muy potente, que uno mismo escriba a tanta gente le hace mucho bien, en la medida en que, bueno, es una forma de sacar afuera, ¿no?, cuestiones del mundo interno y podérselo representar, ¿no? Uno luego lo puede leer, lo que escribes lo pueden leer otros. Por tanto, algo de tu subjetividad circula también por los demás. También es una ocasión enorme de enriquecimiento. Y luego ya, pues la literatura establecida, la que han publicado, ¿no?, las personas que escriben y dedican a ello tiempo, esfuerzo, creación. Concretamente ahora estamos también colaborando en un proyecto muy bonito con la Universidad Carlos III, en el Departamento de Humanidades, sobre escritura y psiquiatría. Un poco cómo, sobre todo en novela, pero a veces también en teatro, pues se vierte tanto saber sobre el ser humano, sobre los sentimientos, sobre cómo somos, qué queremos, qué no queremos, qué miedos, qué anhelos, qué tramas personales, qué vidas, ¿no? Y creo que a veces, vamos, para nosotros, para los profesionales de salud mental y para todo el mundo, para nosotros en concreto, es una fuente de inspiración y sabiduría enorme. Creo que a veces aprendemos tanto más en la literatura de lo que uno puede aprender en algunos tratados de psicopatología, ¿no? Porque sin lugar a dudas. Matices, ¿no?, sobre el ser humano y sus avatares. Y además, de manera paralela, Mariano, trabajaríamos cuestiones del estigma a través, ¿no?, de la visibilización del uso del arte como herramienta terapéutica. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que en esto está bien tremendo. Es decir, sí, en cierto modo, en la visión estereotipada y un poco caótica y desvalorizada, ¿no?, que la persona que es portadora de un problema mental tiene de cara a los demás, lo último que alguien piensa es que sea una persona con una sensibilidad para el arte o con una capacidad para ello. A veces se acepta con esa parte un poquito anecdótica, ¿no?, del loco y el artista, ¿no? Ahí hay algunas conexiones que a veces pueden parecer simpáticas, ¿no? Pues todas estas cosas que dice que decimos a nivel popular, ¿no?, de poetas y locos todos tenemos un poco. Bueno, pues de artistas y locos todos tenemos un poco, y eso es bien recibido. Pero ha sido una forma genérica ver, como nosotros hemos visto, como algunas personas que estaban tan aisladas y encerradas en mundos muy perdidos, muy caóticos, de mucho sufrimiento, de mucho aislamiento social,
cómo reviven y cómo se nutren y cómo resplandecen, ¿no? Diríamos, ¿no? En conjunto en conexión, en cercanía, ¿no? Con la expresión artística, ¿eh? Sean a través del museo, sea a través de música, danza. Bueno, tiene la posibilidad un poco de despertar, ¿no? De despertar tantas cosas, ¿no? Del mundo interno y del mundo imaginario. Entonces, bueno, pues creo que es de gran valor. Y desde ahí, ¿a quién crees que le correspondería generar estos planes y acciones en lucha contra el estigma? ¿Es una cuestión de todos, de todas? Es una cuestión de todos. Es verdad que claro, al decir de todos a veces es, bueno, no es de nadie, ¿no? Pues a nadie se le pueden pedir cuentas, ¿eh? Se nos pueden pedir cuentas a todos, pues a nadie. Quizá por relación, desde luego, pues hombre, en fin, los responsables de las administraciones públicas, de las cosas que tienen que ver con la formación, con la docencia, con la cultura y con la salud, pues hombre, ahí tiene que haber una responsabilidad muy importante de introducirlo. Se va introduciendo. Sabes que en algunos sistemas, por ejemplo, pues se receta, se receta, vaya usted al museo e incluso ahí tiene los tickets para que pueda ir a ciertas horas a beneficiarse de esto, de aquello, o a un concierto, o a una escuela de prácticas artísticas, etcétera, etcétera. Lo mismo que también han empezado a recetar baños de bosque. Vaya usted a la naturaleza, bueno, pues de una forma indicada. Somos un poco así, ¿no? Es decir, pero que desde los responsables esto digamos, se potencie, es importante. El estigma tiene que haber corrientes generalizadas, más allá de campañas, tiene que ser una cosa constante, ¿no? Lluvia fina y constante. Y el estigma, pues probablemente se confronta cuando efectivamente las personas con problemas mentales se les reconocen también valores, sentimientos, actitudes, elementos que denotan y que destilan su dignidad y su calidad personal. Contra el estigma es tener buenos lugares donde se atiende, el hecho de que podamos tener buenos profesionales bien dotados y buenos centros de salud mental sería una forma importante, es decir, que uno le dé gusto ir a un centro de salud mental, ¿no? Un centro de rehabilitación, un centro de día. Esta era una de las cuestiones, ¿no? Desde los centros de salud mental, desde sanidad, ¿qué peso se pone en esta lucha contra el estigma? Pues se pone, pero bueno, a veces tenemos tanto arrastre que es difícil despejarlo en media hora, ¿no? Y luego también pues los esfuerzos tanto organizativos como presupuestarios. No todos son presupuestos económicos. Yo creo que es muchísimo también, digamos, atreverse a realzar y reconocer la dignidad de la gente. Y se reconoce pues dándoles palabra, dándoles palabra, dándoles oportunidades de poder tener trabajo, de poder disfrutar del ocio y de poder ir a lugares que da gusto ir a ellos. A ti se da gusto venir. Bueno, pues al centro de salud mental tiene que llegar un momento en que también te gusta ir allí, porque te encuentras con espacios acogedores, con personas que te saben escuchar, que hay respeto, lo va viendo, lo va viendo. Lo mismo que también pues, el poder tener una buena ocupación, un buen trabajo, una actividad donde uno tiene un lugar y se le respeta. Es decir, todo lo que sea contrarrestar antiguas imágenes tan cargadas de deterioro. Y bueno, creo que se ha avanzado mucho, pero es una cuestión pues, que requiere una lluvia fina de todos los factores, elementos culturales, ¿no? Medios de comunicación pueden hacer mucho, generalmente lo hacen, también de vez en cuando en sentido contrario, porque ponen de relieve aspectos más impresentables de algunas personas cuando tienen un problema de salud mental y bueno, se lo atribuyen a esta circunstancia. Entonces, eso opera en contra, pero hay elementos, la universidad, la universidad, por ejemplo, esta iniciativa de la Cátedra contra el Estigma, ¿no? Promovida por Grupo 5 en la Universidad Complutense de Madrid, pues es una iniciativa tremendamente interesante, ¿no? de convocar un premio de los trabajos fin de grado que se ocupan de poner en evidencia el problema del estigma y modos y maneras de confrontarlo. De modo que hay muchas opciones de contrarrestarlo, se está trabajando en ello. Creo que tendríamos la obligación, los responsables de temas públicos, de salud mental, de educación, de cultura, de medios de comunicación, de revisar un poco qué estrategias son las aceptables, dónde se producen elementos que chirrían, cómo hay que ir digamos, a ensombrecer o transformar allá donde surgen elementos que reavivan aspectos de estigma. Y por otro lado, pues bueno, tiene mucho que ver con pertenencia a una sociedad inclusiva. Sociedades tienden a estigmatizar a aquellos que no están en la corriente principal, sea lo que sea, o no, o tienden a reconocer que todos somos seres humanos, bueno, con capacidad y con derecho a compartir este planeta
interesante, aunque a veces se nos va un poco de las manos, y que todos estamos con los mismos derechos. Imagino que ahí, Mariano, es donde se ve, ¿no?, las prácticas contra el estigma. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían las que tendríamos que focalizar, hacer, potenciar? Bueno, se deduce un poco de lo que te he comentado antes. Yo creo que lo mismo que nosotros decimos, que en salud mental tenemos que abrir ventanas para tener esa conversación abierta y continua, siempre con la sociedad, y en esto pues hacerlo acompañados de nuestros pacientes, iba a decir, de las personas que atendemos, de los usuarios que ven nuestros servicios. Pues, por ejemplo, una cuestión muy importante que está ahora en primer tapete, ¿no? Y viene al hilo también de las corrientes de la recuperación, el empoderamiento, pues un poco el reconocimiento del derecho a actuar en primera persona para tantas cosas relacionadas con qué tipo de servicio de salud mental quieren, qué preferencias, un poco cómo puedan contribuir desde la propia experiencia a la propia actividad de los centros de salud mental, esta cuestión del usuario experto y el profesional experto. Bueno, pues tenemos que hacer un pacto, es decir, tenemos que aprender a convivir, quien ha adquirido experiencia por estar padeciendo problemas de salud mental, quienes hemos ido adquiriendo experiencia por la formación académica y también por el trabajo clínico de atención continuado. Y ahí nos entroncamos con la ética Sí. y salud mental. ¿Qué opinión tienes al respecto en cuanto a, ¿no?, es necesario revisar estos criterios? Claro, impregnan, por ejemplo, la práctica de nosotros, desde el punto de vista profesional, cuando a veces se dice que tenemos que ampararnos y que asentar nuestra práctica en criterios científicos. Bueno, pues es cierto que la ciencia nos puede proveer de muchos conocimientos, muchos instrumentos para entender la realidad en la que estamos y para, en su caso, lo que tiene que ver con el sufrimiento psíquico en general, la ciencia puede echar una mano, a entender cosas o a proveernos de medios para intervenir. Pero en general lo que nosotros estamos todo el rato dirimiendo es más una cuestión de valores y, por tanto, decisiones éticas. ¿A quién, cuánto atender a quién? ¿No? Por ejemplo, una cuestión que desafía un poco la ética en nuestra práctica diaria, esto que llamamos la ley de cuidados inversos. Pues muchas veces se abren nuevos servicios, se montan nuevos dispositivos, nuevos programas, y vemos que a lo mejor tienden a usarlos y aprovecharse de estos servicios, nuevos programas, las personas más concienciadas, más cultas, más cercanas a los profesionales, que se sienten con más ganas de aprovechar todo esto que les ofrecemos, y personas que a lo mejor están un poco más distantes cultural y socialmente, más marginadas o más en exclusión, se benefician mucho menos de los esfuerzos transformadores que podemos estar haciendo. Esta, por ejemplo, es una cuestión Sin duda, ética importantísima y que tiene que ver con nuestras formas de organizarnos. Luego las cuestiones un poco del trato por encima de todo, estas cuestiones relacionadas con tener servicios, decía que de gusto ir. Bueno, pues en muchas unidades de hospitalización no da gusto ir allí. Pues se encuentra uno con ambientes muy asfixiantes, muy cerrados, donde a lo mejor hay pocas posibilidades de dirimir los momentos de agitación, etcétera, de una forma pues humanizada, y se recurre con demasiada frecuencia a las contenciones mecánicas, al aislamiento. Es una cuestión ética importantísima, de modo que muchas veces tendríamos medios técnicos para abordar un poco estas circunstancias difíciles, pero necesitamos unidades que arquitectónicamente y de dotación de personal estén preparadas para saber estar en esas circunstancias de un modo que no añadan más sufrimiento a los pacientes que ya tienen. Esta es una cuestión y un ética trato, importante. me imagino, ético, ¿no, Mariano? Eso es. En toda tu historia de vida, veníamos hablando de la historia de vida de las personas usuarias que acuden a los servicios de salud mental, está tu historia de vida y cómo has ido llegando a la jubilación, que no paras. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, no estoy preparado para parar todavía, ¿no? Excepto que a uno se le venga encima algo que te obliga a parar, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente la jubilación así formal y oficial tiene una marca por la edad, ¿no? Cuando llegas en un momento determinado, cancelas la actividad en el servicio público, pero bueno, afortunadamente, digamos, la carrerilla me sigue llevando a mantener actividades. Esto mismo que estamos haciendo hoy no es a lo mejor lo propio un jubilado, ¿no? Es estar pensando además en términos de pasado, pero también en términos de futuro, qué hay que hacer, cómo deben ser las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, la verdad es que comparto muchos espacios con muchas compañeras y compañeros, sobre todo espacios de formación. Colaboro en algunas actividades de atención, por ejemplo, en algunas residencias de Grupo 5 que atienden a personas con problemas mentales, y bastantes actividades de formación y de supervisión de actividad clínica o supervisión de equipos. A esto le dedico mucho tiempo, una actividad muy interesante, bueno, pues donde intentas verter. Indagar otros territorios. Un poco, eso es, ¿no? Poner en circulación parte de lo que llamamos la propia experiencia
Oye, y desde tu experiencia, de toda la trayectoria, ¿cómo ves que ahora esté la salud mental en este punto de vista mediático, ¿no? En la prensa política? ¿Cómo lo valoras? Pues me recuerda un poquito a lo que pasaba en los años 70, que antes hablamos de esto. Me recuerda un poquitín, en este sentido lo veo de una forma un poco halagüeña. A veces da un poco, en fin, uno se pregunta años y años mandando notas a medios de comunicación, queriendo hacer ruedas de prensa, queriendo mandar documentos, etcétera, etcétera, y bueno, pues apenas nadie se daba por enterado, de vez en cuando sí, pero con poco efecto. Y bueno, pues algo relacionado con la pandemia y sus efectos ha proporcionado el que efectivamente desde hace unos meses, desde hace un tiempo, los problemas de salud mental están en primer plano por muchas circunstancias. La pandemia ha sido, yo creo, un elemento que ha contribuido a que esto suceda. Me parece que sería un momento muy importante para aprovechar esta circunstancia. En algún momento, hablando de historia de la reforma psiquiátrica, yo pensaba, sugería, no hace mucho, que podemos estar en momentos de plantearnos la tercera reforma. Si hubo una reforma inicial en los años 70, de una forma así muy desarticulada y muy imbuida de empuje y poca estructura, otra reforma, la oficial, diríamos, que empieza en el año 85 y que tiene que ver con toda la construcción de redes de salud mental, etcétera, etcétera, que se han ido creando, bueno, con resultados muy heterogéneos, interesantes, pero muy insuficientes y muy parciales. Pues ahora, quizá con todo lo aprendido, podríamos estar en un momento de esta tercera ola o esta tercera, en fin, dosis, diríamos, de reforma de la atención a la psiquiatría y la salud mental, que incorpore cosas como efectivamente poner en primera línea la participación de los usuarios y considerar y darle mucha relevancia, importancia a los usuarios, saber combinar de una forma adecuada, porque a veces decimos, es decir, el exceso de medicalización y de psiquiatrización y de profesionalización de los problemas del vivir en el que estamos, que es algo muy, muy de la sociedad tecnocrática, digamos, en la que estamos metidas, saber convivir esto con, efectivamente, cómo aprovechar todas estas cosas que estamos diciendo, lo que la vida proporciona para que la gente tenga una mejor salud mental, que esto hay que trajinarlo fuera de los despachos. Parte habrá que hacerlo en los despachos del trabajo clínico, pero muchísimo fuera. Y creo que estamos en un momento en que toda esta experiencia que vamos teniendo, de estas cosas, experiencias acumuladas en muchos lugares de España, en concreto relacionado ya con formas de aprovechar el ocio, la cultura, las actividades grupales compartidas, digamos, aquellas actividades, llamémoslo, extraclínicas y comunitarias y de la vida, que repercuten en la salud mental, e intentar hacer un buen enlace con lo que nosotros intentamos hacer desde la óptica profesional. Por ejemplo, el problema de los adolescentes. Enseguida tendremos el problema de las personas mayores y los problemas de salud mental de las personas mayores a nivel epidémico, como ahora lo estamos teniendo los adolescentes. No hay más que ver un poco lo que pasó en la pandemia, efectivamente, y el nivel de secuestro en que está tanta gente mayor viviendo en condiciones de vida tan difíciles, tan precarias y que a veces tampoco queremos saber mucho de ello. Bueno, no sé, creo que podemos estar en un momento en que con perspectivas éticas y culturales y con la tradición, bueno, los aprendizajes que los clínicos podamos aportar, podría ser un momento interesantísimo para promover y sensibilizar a las administraciones públicas a que se lo tomen en serio y hagan convocatorias amplias. Hay infraestructura para ello. Tenemos en estos momentos la infraestructura de la estrategia en salud mental que comparten todas las comunidades autónomas mediadas por el propio Ministerio de Sanidad. Tenemos el plan de acción en salud mental. Tenemos algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Valencia recientemente, que están tomando iniciativas también de contar con grupos activos de la población para poner al día planes, programas y digamos, preferencias o prioridades, ¿no?, en salud mental y llamar a la participación. Creo que puede haber una oportunidad para que esto se haga, depende de muchos. Si desde aquí ponemos un granito de arena para que esto se pueda tener en cuenta, ahí va, ¿no? ¿Y qué debería cambiar de una manera como muy radical, desde tu opinión, para dejar quizás cosas que nos sirvan? No sé, yo por ejemplo tengo siempre en la perspectiva, con un grado de envidia y admiración, parte de la experiencia, que a lo mejor la tenemos un poquito mitificada, pero que es real y existe, aunque ahora está también ahí pasando no sus mejores momentos, de la experiencia en Trieste. Trieste es una ciudad italiana, cercana a Eslovenia, donde se desarrolló una reforma importantísima, liderada por Basaglia y todo su equipo, etcétera, etcétera, que empezó en los años 70 y que, bueno, pues consiguió interesantísimos resultados. Por ejemplo, tienen los centros de salud mental que abren 24 horas. Bueno, pues a veces dices, mira, no es ninguna tontería el que, si no todos, muchos puedan tener ahí unos... Porque a veces nosotros también hacemos una oferta de atención pues un poco
de oficina. La oficina abre a estas horas, que a usted no le pase nada fuera de estas horas, si no están los servicios de urgencia, etcétera, etcétera. Tiene una forma de atención que en estos centros de salud mental hay unas habitaciones donde la gente se puede quedar a pasar unas crisis, sin hospitalización propiamente, sin ingreso hospitalario, acompañado por amigos, por personas, por profesionales. Son cosas interesantes. Reformular las propias unidades de hospitalización, que creo requieren. En su momento se optó, y yo lo apoyé vivamente, el que las unidades de hospitalización para situaciones de crisis psiquiátricas agudas se hicieran en los hospitales generales. Y esto, bueno, pues probablemente contribuyó también a aliviar el estigma. Bueno, pues alguien tiene una psicosis y, bueno, y otro tiene un cólico biliar. Vaya, quiero decir, se encarrilan un poco los mismos lugares, ¿no? Soy atendido por un problema de salud. Pero, bueno, pues lo mismo que quien ejerce cirugía necesita unas condiciones para tener quirófanos, quien ejerce salud mental necesitaría unos espacios abiertos y unos espacios, digamos, convivenciales, que no son lo que tienen las unidades de hospitalización. Entonces, quizá habría que revisarlo esto a fondo. A lo mejor habría que pensar en, no sé si cerrar las unidades de hospitalización tal y como están ahora o limitarlas mucho y pensar en otro tipo de unidades de atención a las crisis, que incluyan incluso la atención en domicilios o en familias que se prestan a prestar apoyo a personas que tienen quiebras en sus vidas personales y que están solos y tienen riesgos de que se acentúe el malestar psíquico, el sufrimiento psíquico. Esas circunstancias, pues en lugar de la hospitalización, a veces puede haber otras formas, ¿no? De entrar en circuitos de convivencia, en circuitos de acompañamiento. Estos son algunas, y conectarlo esto lo mismo con las perspectivas de rehabilitación, ¿no? Mencionabas además referentes en la psiquiatría como Basaglia, como tú, Mariano. ¿Qué tienen que aprender? ¿Qué tienen que aprender los psiquiatras? Tu tribu, ¿qué tiene que aprender? ¿Qué tenemos que aprender? Pues bueno, tenemos que aprender mucho del arte, de la cultura, de la literatura. Tenemos que aprender de la vida, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de cómo los seres humanos en la historia pasada y en la reciente tienen a veces recursos para afrontar problemas tremendos, ¿no? Del vivir. Problemas de convivencia, tensiones, y bueno, y que la medicalización o la psiquiatrización sea un instrumento que pueda estar un poco al servicio de estos modos y maneras de supervivencia y de rescate, ¿no? De calidad de vida y de vida libre. Entonces yo creo que tenemos que aprender todo aquello que nos diga mucho de las formas de pensar y sentir el ser humano. El ser humano tiene una capacidad enorme de construir realidades de simbolización y realidades de carga emocional y de carga interpersonal, ¿no? Y bueno, quizá un poco la vida que ahora estamos llevando no facilita tanto el que esto suceda, y por tanto ahí nos tendríamos que juntar, yo creo también con sociólogos, con antropólogos y con personas del mundo de las humanidades, de tal modo que este diálogo ciencia-humanidades y nosotros estamos por medio, pues pudiera revisar a fondo un poco cómo estamos interesante viviendo. Esto que planteas, ¿no? De la mezcla de disciplinas, ¿no? Abandonar lo hegemónico, podría ser. Mira, es muy bonita esa palabra, sí. Renunciar a tener historias de hegemonías que cierren, ¿no? Que cierren, entonces, hegemonías compartidas, ¿no? Eso es. Sí, a mí me parece que el cambio que está pidiendo un poco qué tipo de salud mental o qué tipo de articulación de medidas necesitamos para que en el imaginario la salud mental que pudiéramos compartir o disfrutar dentro de unos años, ¿qué habría que hacer? Creo que lo que habría que hacer lo tendríamos que pensar entre personas que recogen experiencias de distintos escenarios. Y el campo de las humanidades, antropología, etcétera, etcétera, me parece que tendría que hacer intersección con el campo de la educación y de la clínica, ¿no? de la salud, para desde ahí pensar en común, porque ahora tenemos una historia un poco desarticulada. Sin duda. Desarticulada. Creo que hay, por ejemplo, cantidad de grupos de profesionales, de compañeros de la psiquiatría, también de la psicología clínica y de otras profesiones que apenas se dejan contaminar, diríamos, ¿no? Por otros saberes y por otras formas de entender la realidad del ser humano, y entonces pues ahí se actúa de una forma pues un poquitín, en túnel, ¿no? Cerrando expectativas. No, a mí me parece que tenemos que renunciar a cerrar expectativas. Ahí en ese camino estamos, Mariano, estamos. Para ir cerrando, si bien nos ha atravesado todo lo que es la salud mental, ¿qué es para ti? ¿Cómo la definirías? Bueno, creo que sería aquella forma de sentir la vida en la cual se percibe que hay un propósito, que hay sentido y significado de la vida y que es compartida,
y que aun cuando se pueda vivir un poco la ansiedad de qué nos depara el futuro, esa ansiedad no es destructiva, sino que sea un poco estimulante de cara a la búsqueda y a la búsqueda compartida. Para mí, por ahí serían algunas de las palabras claves de cómo entiendo la salud mental propia y la ajena. Y la ajena. Precioso, Mariano. Gracias de corazón. Wow, gracias a vosotros. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias al Museo Ana. Thyssen-Bornemisza de aquí de Madrid, al área de educación de Educat Thyssen de aquí de Madrid también. Y bueno, pues seguimos en el espacio Conversa. Seguimos en conversa, seguimos ruta, como digo yo. Gracias. Gracias.